Bienvenidos a todos a este espacio. Contarles que en Pragma estamos en la Semana de la Inteligencia Artificial. Realmente este es nuestro segundo espacio internamente y el primero que abrimos para el público externo. Estamos muy emocionados por estos invitados que tenemos hoy y no les quiero quitar mucho tiempo, entonces le voy a dar paso a Andrés para que haga toda la introducción de este espacio. Súper, Bienvenidos. súper, Dani, muchísimas gracias. Como tú lo dices, estamos muy contentos con esta, digamos que, con este segundo espacio, este es nuestro conversatorio. Hoy tenemos la fortuna y el privilegio de contar con dos expertos en cada uno de los sectores retail y el sector financiero. Y vamos a tener un espacio que yo espero todos disfrutemos, podamos aprender. Para los que no me conocen y los que nos están viendo en otro lugar, soy Andrés Vergara, consultor en ciencia de datos, con algunos años trabajando, digamos que en diferentes proyectos de datos, tanto para retail como para el sector financiero, muy amante y apasionado por todo el tema de inteligencia artificial y bueno, privilegiado porque me invitaron a moderar este espacio con dos personas que sé que van a disfrutar mucho de todo lo que nos van a compartir. Quiero darle precisamente el paso inicialmente a Alexander, Alex, para que nos cuente incluso él de primera mano un poco sobre quién es Alex, ¿no? ¿Quién es Alex? ¿Qué viene haciendo en protección? Y escuchar un poquito más de esa experiencia que es una de las personas que nos estará acompañando. Entonces, Alex, bienvenido. Cuéntanos un poco más de ti. Andrés, muchas gracias. Primero, pues dar las gracias por la invitación a Pragma, este espacio que de verdad me parece muy chévere poder compartir experiencias, expectativas y también aprender pues de los otros invitados de todo lo que sucede alrededor de la inteligencia artificial. Bueno, ya lo dijiste, soy Alexander Gutiérrez, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Antioquia, ya varios añitos de haberme graduado y otros añitos más trabajando para protección como empresa del sector financiero, acompañando todo este proceso evolutivo en términos de tecnologías emergentes y con un foco pues muy importante en lo que es inteligencia artificial. Entonces ya llevamos varios añitos ahí sufriendo algunas cosas y adelantando otras en términos de procesos, pero disfrutando como todo este camino asociado a este cuento pues de la inteligencia artificial. Qué nota, Alex. Te agradezco mucho por haber aceptado la invitación. Y de otro lado, también quiero invitar a Rommel. Rommel hace parte también otro de nuestros expertos del sector retail. Pero Rommel, sin más preámbulo, cuéntanos un poquito de ti, de ese rol que vienes haciendo para que la gente también te conozca. Bueno, compañeros, pragmáticos, todos, mil gracias a todos por el espacio. Igualmente, pues muy valioso tener esta semana donde seguro vamos a aprender mucho. Yo creo que este es un tema, el tema de inteligencia artificial finalmente es un tema donde todos los días, yo creo que es de las cosas más rápidas que está sucediendo en los últimos tiempos, esta evolución que estamos teniendo. Bueno, mi nombre es Rommel Cadavid, soy director de tecnología en Dislicores. Soy igualmente, como Alexander, ingeniero de sistemas, especialista en gerencia de sistemas y tecnología. También he cursado en el MIT unos programas de transformación digital. Y bueno, vengo acompañando a Licores, que es una empresa pues, que trabaja tanto retail como consumo masivo. Entonces, digamos que ahí tengo una visión pues, para estos dos sectores, unos aprendizajes que he tenido y acompaño a la compañía tanto desde esa visión de la tecnología, la alineación de la tecnología con el negocio. Lógicamente de ahí cómo se bajan las aplicaciones, a la infraestructura, a los procesos y al último eslabón que es el dato, que desde ahí es donde se pega también este tema que vamos a conversar hoy, que es la inteligencia artificial. Súper, Entonces, mil Rommel. gracias por el espacio. No, no, a vos por aceptar la invitación. Como les compartíamos, y es importante, traemos dos expertos con unas visiones muy interesantes y la idea es que hablemos de los sectores, ¿no? De que de una u otra forma nos cuenten ustedes cómo se están viendo y si nos pueden compartir algo, digamos que lo que vienen haciendo en su rol, bacanísimo, brutal, pero muy chévere que podamos ver esa visión completa del sector. Y sin más preámbulos, quiero arrancar. Inicialmente vamos con, digamos que es una pregunta para los dos. Ahora lanzamos nuestra semana de inteligencia artificial en Pragma y hablábamos
de todos esos retos y me gusta mucho, Rommel, cuando hablas de la tecnología conectada con el negocio. Y por eso sí me gustaría como entender un poco ustedes ahora cómo están viendo o que me compartan un poco, nos compartan a todos los pragmáticos y personas que nos están viendo, cómo ustedes creen que las empresas actualmente, digamos que de una u otra forma están utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Porque yo siempre hablo que detrás de esto hay mucho humo y hay mucho marketing, pero es muy interesante ver ustedes cómo están viendo, Alex desde su sector financiero, Rommel desde la parte de retail, cómo ustedes están viendo que la inteligencia artificial se está aplicando a las compañías. Cuéntenos un poco, compartan ese conocimiento con el resto de personas que nos ven. Entonces, si quieres, Alex, arranquemos contigo. Listo, gracias Andrés. Bueno, realmente, como lo estás diciendo, alrededor del tema de inteligencia artificial se presenta mucho humo, lo que se vuelve también a veces como moda. Entonces, si todos hablamos de la IA generativa, entonces todos nos metemos en el cuento de IA generativa y empezamos como a forzar en muchas ocasiones la tecnología a la solución de alguna problemática. En la general, ¿qué está pasando? Hay unos temas importantes alrededor de la experiencia del cliente, ¿cierto? Buscando cómo personalizar los servicios que se entregan. El tema de los chatbots es algo que viene trabajando hace mucho tiempo, pero también viene evolucionando la manera como se le entrega información al cliente, cómo se interactúa. El chatbot nace en interacción por texto, pero hoy vas a encontrar que hay interacciones con temas de audio, ¿cierto? Que te permiten la conversación en lenguaje natural, por ejemplo. Hay unos temas eh, asociados también a la automatización de los procesos. Yo creo que muchas empresas hoy, sector financiero y la generalidad de las empresas tienen mucha información documental que requiere la gestión de procesos de manera automática, pero no solo automática, sino inteligente. Y ahí hay una gran parte donde la inteligencia artificial empieza a aportar y a generar eficiencia en estos procesos, lectura de un documento de manera automática, extracción de información de un documento. Imagínate, por ejemplo, un canal como WhatsApp y poder hacer la recepción de un documento para un proceso específico con un cliente y en ese mismo momento en que recibo el documento poder validar el documento. Andrés, entrégame tu cédula y Andrés me entrega la foto del perrito, por decir cualquier cosa, ¿cierto? Cómo de manera automática empezar a validar esa información es una experiencia hacia el cliente. De una vez le estoy diciendo al cliente, venga, aquí hay algo malo en la imagen, la calidad no es la adecuada, renueva el documento y evitamos, por ejemplo, que el cliente tenga que ir a la oficina en algún momento porque el documento que se entregó no era el adecuado. Entonces, empiezan a darse cosas también desde automatización de procesos, como te cuento, pero pegándole a la personalización. También hay una parte importante en todo lo que tiene que ver con seguridad y el tema de fraude, pues cuando empezamos a exponer servicios a nuestros clientes a través de una automatización o de temas ya donde el cliente mismo se autoabastece de servicios, empieza también a verse un tema mayoritario alrededor del fraude. Entonces se vuelve un reto importante y que también la inteligencia artificial, haciendo un uso adecuado, puede ayudar a controlar ese tipo de situaciones en los diferentes procesos que se generan con un cliente. Super, Alex. Aquí me quedo con tres elementos. De hecho, tocaste un punto que ahora vamos a hacer un poco el doble clic, que tiene que ver precisamente con esas experiencias del cliente, ¿listo? Pero me gusta mucho cuando hablas experiencia del cliente, gestión documental, automatización de procesos. Empezamos a ver unos frentes muy interesantes donde la parte financiera o el sector financiero se viene apalancando con la inteligencia artificial. Rommel, cuéntanos tú desde la parte de retail, ¿cómo lo estás viendo? Porque claramente compartimos y convergen ciertas necesidades, pero cuéntanos ustedes desde el retail cómo lo están viendo, qué oportunidades ven y finalmente cómo están utilizando la inteligencia artificial las diferentes empresas. Pues mira, yo creo que antes de llegar al retail, pues digamos a un sector específico, yo creo que siempre es bueno mirar todo, pues digamos en el retail uno, es bueno partir como desde las capacidades de negocio. Entonces, las capacidades de negocio precisamente es lo que nos acaba de hablar Alex, esa gestión de experiencia con el cliente, la gestión de inventarios, el merchandising también que se puede hacer en el retail. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que viene pasando? Que las empresas empiezan a adquirir, han adquirido tecnologías durante años y estas, digamos que estas capacidades de negocio han estado, digamos, con la solución que tienen en ese momento y uno puede ver que hay herramientas que son transversales, digamos que todo lo que tenga que ver con analítica y BI le puede pegar a la experiencia del cliente, gestión de inventario, merchandising. Ahí pueden estar, digamos, transversales ese tipo de herramientas y ahora la inteligencia artificial también empieza
atravesarse ahí, pero si empezamos a mirar, pues yo sé que mucho lo tenemos claro, en el día a día estamos trabajando con mucho tema de inteligencia artificial para las diferentes capacidades de negocio. Entonces ahí está toda la gestión de correo electrónico, los correctores ortográficos que estamos manejando, los traductores, los dictados que estamos haciendo en las herramientas de colaboración que estemos manejando, las presentaciones ya los que tengan habilitadas esas funciones de estas herramientas de colaboración, pues también el diseño de presentaciones, diseño de imágenes, que no necesariamente pues tengo que irme a buscarlo en DALI o en unas herramientas externas, sino que ya precisamente se está integrando mucho esto dentro de toda la suite de oficina. De ahí, si uno baja un poquito, todas esas herramientas son transversales, pero también tenemos todo el tema de seguridad, que ahorita Alex nos lo mencionaba desde el tema de fraudes, pero cuando dentro de las compañías la tecnología se implementa, sobre todo estos sistemas de seguridad que ahorita también está, yo creo que los dos temas que están a la par hoy es ciberseguridad y inteligencia artificial, pues con el tema de seguridad sí que se ve, pues que es donde hay que también implementar mucho para que el resto de soluciones también se articulen bien. Y ahí el tema de inteligencia artificial está haciendo muchas cosas para detecciones tanto de los ambientes cloud, para la detección de fraudes en email, todo el tema de networking viene evolucionando mucho desde esas herramientas de seguridad. Y yo creo que ahí, digamos que también bajando un poco ya con la seguridad, todo lo que tiene que ver con infraestructura, también parte de lo que se tiene en las compañías es esa deuda técnica y esa deuda técnica, ya las nuevas, digamos, el nuevo hardware ya está viniendo pues digamos, los equipos de red, Access Point, ya están viniendo con funciones de inteligencia artificial que optimizan mucho. Entonces, digamos que eso bajando ahí como en esos niveles de seguridad, de infraestructura, y si ya nos vamos un poco más hacia los datos y hacia el sector, pues finalmente todo lo que tiene que ver con reconocimiento de imágenes aplica mucho. Ahorita que estábamos hablando con capacidades como por ejemplo las del merchandising, el reconocimiento de producto en góndola pues puede jugar un gran papel. Lógicamente, ahorita se hablaba, Alex, del tema de personalización, entonces todo lo que son sugerencias bienvenidas por cualquier medio. Y sí, yo creo que también con reconocimiento de imágenes, pues también hay un gran trabajo y hay algo que sí es transversal, que es el servicio al cliente, que ahí también nos mencionó Alex, pues ahí también viene eso pegado digamos que ese sí es transversal a cualquier sector. De acuerdo, Rommel. Yo tengo una pregunta, bueno, voy tratando como de profundizar en algunas preguntas, pero esta es muy chévere porque yo le llamo ¿cómo no morir en el intento? Porque hoy ustedes se dan cuenta que, claro, en términos de herramientas, de una u otra forma salen nuevos roles. Hablamos claramente de ingenieros PROM, hablamos de ingenieros de inteligencia artificial, hablamos de ingenieros de MLOps, y eso genera unos cambios culturales. Y ustedes, pues, quería como saberlo lo mismo, como son preguntas para los dos, porque estamos viendo los diferentes sectores. Alex, ¿cómo ve que se está preparando las empresas para poder de una u otra forma aplicar este conocimiento, estas nuevas tecnologías o estas nuevas herramientas? Porque yo creo que ahí está el reto, o sea, nosotros más o menos empezamos a identificar hacia dónde va, pero movilizar, y les voy a ayudar ahí con un elemento que me parece muy interesante, y es mostrar valor, se vuelve difícil. Entonces, lo mismo, Alex, cuéntanos un poquito, ¿tú cómo ves que se están preparando las empresas o qué consejos crees tú que nos podrías dar para prepararse y empezar a implementar diferentes soluciones apalancadas en la inteligencia artificial? Mira, Andrés, yo creo que la preparación para muchas empresas ha sido como forzosa, más que preparación, sí es que es la palabra realmente, porque esto ha venido evolucionando, como decía ahorita Rommel, esto viene, mejor dicho, en un avance gigante. Hoy aprendiste una cosa y mañana hay otras 10 allá que ya no conoces. Entonces, la preparación para muchos ha sido como esto ya está aquí y si no salgo con alguna cosa me quedé, ¿cierto? Pero también es cómo salgo, porque lo que te decía ahorita, a veces se vuelve moda, entonces ay, usemos ChatGPT, entonces yo también quiero usarlo, pero hago un uso no adecuado, un tema de moda, creo que no va por donde es. Aquí es muy importante como empezar a tener criterios de como empresa, cuál es mi problemática, ¿cierto? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Qué es lo que visualizo y quiero a futuro con mi empresa?
y empezar a determinar y estructurar o a conocer dónde están esas grandes necesidades. Obviamente tengo que empezar a apalancar y a recibir o a tener un conocimiento de lo que esto significa. Cuando nosotros arrancamos en protección hace ya unos 7 años, uno arranca como perdido, uno no sabe por dónde meterse, uno ve inteligencia artificial y entonces aparece deep learning, dice machine learning, por allí hablan de los N-learning, y dice, bueno, ¿y aquí dónde me voy a meter? ¿Qué vision, speech? Un montón de conceptos ahí que uno termina como perdido en ese mundo, ¿cierto? Y de alguna otra manera entendimos que había que arrancar por una cosa tan sencilla como para mí qué significa la inteligencia artificial, porque vos googleas y encontrás un montón de cosas. Entonces, para mí, esta empresa, ¿qué significa la inteligencia artificial? Y eso lo digo porque de todo este aprendizaje pues que uno viene obteniendo al trabajar con estos temas, hay un punto claro y es, esto no es un equipo de trabajo, no es una persona dentro de la organización, es una organización la que se tiene que meter en este cuento. Y como organización tenemos que tratar de ir como en el mismo hilo. Y eso nos implica de una manera cultural tener conceptualizaciones similares. La inteligencia artificial, ¿qué significa? Es la simulación de los procesos de un ser humano, listo. Entonces, que eso signifique para todo lo mismo y no entrar en detalles técnicos, como te decía ahorita, que vamos a hablar del speech, no sé qué, no, nada de eso, o sea, entender que la inteligencia artificial es algo que simula lo que nosotros como seres hacemos y que hacemos nosotros como seres humanos, ver, hablar, interactuar, analizar, pensar, y eso cómo lo llevo a un tema de inteligencia artificial. Entonces, digo, ay, mira, es que existe un tema, un concepto que se llama el OCR, que hace parte de Vision, y coge un documento y extrae información. Claro, yo como humano cojo un texto, lo leo, yo veo aquí tu camiseta y dice Pragma, pero lo mismo puedo hacer o empezar a hacer con todo este mundo de la analítica y de la inteligencia artificial. Entonces, a lo que voy, conceptualizar inicialmente lo que esto significa y lo que yo como empresa quiero y hasta dónde me quiero extender, porque ahí vas a encontrar un mundo pues gigante de información, pero tenemos que empezar como a acotar las cosas. ¿Qué más vamos a encontrar en el camino? Hoy en día, escasez de talento de inteligencia artificial, ¿cierto? El mismo punto que comentaba, esto se vuelve un boom, todos queremos trabajar, todos nos queremos meter y hay escasez de personal. Eh, tenemos una persona buena, se nos la llevan, le ofrecen un poquito más por allí, por acá, y entonces empiezan un movimiento por todos lados. Muchas personas aquí, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, demasiadas personas hoy trabajan para empresas en Estados Unidos con temas de inteligencia artificial. Entonces, sabe un poquito de Python, venga para acá, que usted es un buen prospecto y ahí lo encamina. Entonces, esa es otra problemática que se empieza a ver alrededor de uno meterse en este mundo. Y bueno, más hacia adelante volvemos como a caer en lo mismo. Ya Rommel lo decía ahora, el punto clave y base de todo esto es el dato. Entonces también tengo que empezar a conocer el dato, cuáles son los datos que yo tengo como organización, cuál es la información que tengo de la compañía, porque a partir del dato es que empiezo a crecer y a modelar este concepto de la inteligencia artificial realmente. Si no tengo datos, no tiene sentido hablar de inteligencia artificial. Entonces eso también te invita a tener una gobernabilidad de los datos, yo cómo los manejo, cómo los administro, cómo los tengo en la organización. O sea, son como esas varias visuales que hay que tener presentes en las que uno debe empezar a focalizar, no decir que vamos a hacer el todo. Y cuando tengas una claridad más o menos de eso, listo, ¿cuál es el primer proyecto mínimo viable, pequeño, funcional, que genere valor? Y por ahí se empieza uno a mover. Listo, esa es como mi recomendación pues de lo que uno ya ha podido vivir y nos falta pues mucho cuento todavía, pero son algunas recomendaciones ahí que creo considerables pues a la hora de empezar en este mundo. Y la verdad, Alex, excelentes consejos y excelentes consejos para todos, porque me gusta mucho y es, yo le llamo esto como saturación de contenido y también es un poco como la preocupación de, venga, nos estamos quedando o nos cogió la tarde, ya mucha gente se está metiendo en el cuento, entonces en ese desorden, y por eso tú decías, hay que entender que necesita el negocio, entonces es muy chévere, venga, vamos organizados. Primero, que quiere Ajá. el negocio. Segundo, venga, pues finalmente aprendamos, hablemos el mismo idioma. También tenemos una responsabilidad muy bacana, Alex, y es cómo nosotros vamos llevando ese conocimiento a las personas que de pronto no son tan técnicas, porque les parece Tal como cual. algo todavía una caja negra, como un misterio, no Y, sabemos qué puede ser ahí. y cuando no lo haces, Andrés, a nivel organizacional, tenés muchos problemas porque vos tenés que empezar a escalar a nivel gerencial, tenés que ir donde el vicepresidente, tenés que llegar al presidente, a la junta, y allá no te van a hablar pues de un algoritmo ni cosas de las técnicas. Allá Correcto, tienes que hablar ¿no? con un convencimiento real y para eso hay que tener una democratización de ese conocimiento, pero a un nivel
del que cada uno lo interprete y lo entienda, ¿sí o no? No tecnicismos. Correcto. Y un dolor que tú, pues, que me parece interesante y es la escasez de talento, pues porque se comienzan a volver como unas especialidades y finalmente hoy está todo el mundo con el afán. Pero tocaste un tema y yo creo que lo quiero resaltar y es los proyectos de inteligencia artificial los vamos evolucionando de forma progresiva. Es decir, tú hablabas un concepto muy interesante, es un producto mínimo viable. A veces también la angustia, entonces ya queremos llegar a una solución completa y decías, arranquemos con algo pequeño, con esta victoria temprana podemos ir vendiendo ese proyecto e inmediatamente pues vamos haciendo otras cosas. Entonces nos quedamos con unos elementos, Alex, gracias por este primer, digamos que barrido de consejos. Yo quiero invitar a Rommel a que también nos cuente un poquito él qué otros consejos nos podría dar en ese proceso que coincido, como dice Alex, hablar de prepararse es muy difícil, o sea, en esa adaptación, ¿qué crees tú, Rommel, que también tenemos que estar pensando como compañías para enfrentarnos a este nuevo reto de la inteligencia artificial? No, pues yo creo que por donde terminó Alex, que es la generación de valor, pues yo también he sido muy defensor de ese término, la generación de valor, pues yo lo interpreto y a veces eso nadie como que lo quiere definir, como que sí, como que hacer las cosas bien. Yo siempre lo he definido como la generación de beneficios por un lado, o sea, cómo genero más beneficios o más ingresos, cómo optimizo costos y tercero, cómo optimizo riesgos. Digamos que eso inclusive bajo todo el tema de gobernabilidad que tiene tecnología en COVID está enmarcado y digamos que son tres puntos fundamentales. Entonces, cuando uno va a tener un proyecto de IA, también tiene que mirar cómo lo priorizo por cuál de esas tres vertientes me puede dar mayor beneficio, pues y por los beneficios y por los riesgos, por las optimizaciones de recursos o por optimizaciones de riesgos. Por eso estuvimos hablando ahorita de fraudes, de ciberseguridad, de cómo las consolas ya empiezan, o sea, es que la medición del riesgo cibernético con inteligencia artificial no lo podemos dejar de un lado, es que ese es el problema que muchas veces nos enfocamos también en hablar solo de los chatbots, de determinados puntos, entonces nos enfocamos en BAR, Gemini, ChatGPT, entonces empezamos a enfocarnos en eso y por eso yo hablaba de las capacidades ahorita. O sea, las capacidades tienen, yo diría que lo que va a pasar, a mí en estos días me han invitado a conferencias, pues a charlas, y entonces una con herramientas financieras que ya están implementando inteligencia artificial. Ya ve uno las herramientas de colaboración que están sacando un módulo para ventas, un módulo para finanzas, un módulo para servicio. Entonces yo digo que hay cosas que van haciendo como una convergencia. Una cosa es querer desarrollar cosas desde cero y para eso hay que también tener como ese consejo que se está dando ahí, pues hacer, hacer prototipos que vayan de buenos aliados también, aprender de lo que está pasando en la industria, de un buen networking también que se haga en la industria. Entonces yo diría que es eso, porque yo diría que dentro de poco los RFIs o los RFPs que se levanten para adquirir soluciones ya construidas, seguro que tienen que tener el checklist de qué capacidades de inteligencia artificial están entregando. Por eso hablaba yo ahorita un poquito de deuda técnica, porque como estamos con soluciones que han venido trabajando sin inteligencia artificial, pues seguro que ahorita tratamos de cubrir muchas cosas de las que no tienen esas soluciones, con lo que está apareciendo en el mercado o con lo que queremos crear. Entonces hay que mirar que lo que uno quiera crear o en lo que uno quiera hacer o moldear con inteligencia al gusto de uno, realmente sí lo haga diferencial y que aporte mucho valor, creo yo. Súper, de hecho, hay algo muy interesante y qué bacano, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a Alex, tenemos a Rommel, personas muy expertas, muy técnicas, de hecho, no han hablado con tanto tecnicismo, pero seguramente si aquí tuviéramos una conversación, la podríamos dar. Y lo más bacano que me parece de estas reflexiones, y lo acaba de decir también Rommel, es cuánto le estamos aportando al negocio, generación de valor, beneficios, cuántos costos, optimización de recursos. Y miren que estamos en función de lo que el negocio necesita, no simplemente toda la capacidad que tiene la tecnología. Ese es el driver, ese es el vehículo, es el que habilita. Pues yo tengo que estar conectado completamente con el negocio. Esos dos mundos tienen que estar completamente alineados. Quiero tocar, hay dos temas y quiero hablar de esos dos temas. Uno muy chévere y uno muy chévere tiene que ver con la experiencia del cliente que hablabas, Alex,
y Rommel al comienzo. Hoy con la experiencia del cliente, yo creo que en esa deuda técnica, Rommel, la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo. Nos está ayudando muchísimo a entender quién es mi cliente, sus gustos, anticiparnos, preferencias. Nos está ayudando también claramente a poder llegar con lo que él necesita. Pero evidentemente eso es un deseo y otro es la realidad. Entonces yo sí quisiera, Alex y Rome, que nos vayan contando un poco, porque claro, hoy todos vamos con esa idea, ¿no? Y es, hoy quisiéramos tener esas experiencias de deleite, pero para eso hay que tener una muy buena información, para eso lo hablábamos ahora, un gobierno, pero para eso hay que conectar otras disciplinas. Esos son proyectos que trabajamos en conjunto. Entonces, la pregunta va mucho más asociada hoy es, cómo la inteligencia artificial viene apalancando esas experiencias, pero ¿en dónde están esos principales retos para que finalmente por fin podamos llegar a esos productos que hoy nuestros clientes están necesitando, sin necesidad claramente de una saturación, por ejemplo, en temas de recomendación y además de eso, entendiendo finalmente cuáles son mis necesidades? Entonces, vamos por ese lado, Alexis. Cuéntanos un poco desde la experiencia, dónde están los retos y finalmente, ¿cómo podemos llegar a ese mundo deseado que yo estoy seguro que tanto ustedes, Alex, como Rommel, vienen trabajando y seguramente lo van a lograr? Bueno, a ver, desde el lado de la experiencia del cliente, nosotros hemos visto, o en el sector financiero, en la generalidad, ni siquiera en el financiero, uno ve como la interacción de un cliente en el antes, durante y después, ¿cierto? Es como unos pasos generales de lo que le puede pasar a una persona que quiere o adquiere algo. Ese antes de cara al cliente puede ser muy back, es decir, yo ni siquiera me doy cuenta que la organización está haciendo cosas. ¿Y qué cosas pueden estar haciendo por allá? Un tema de recomendación, como lo estabas diciendo ahorita, un tema de definición de una oferta personalizada, entender, Andrés, cómo son sus gustos, cómo son sus temas de inversión, qué tan arriesgado es, desde la información que yo como empresa del sector financiero tengo de Andrés y puedo determinar hacia dónde le apunta y cómo, cuáles son sus gustos, qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo toca. Entonces ahí empiezo a entender un poco cómo es ese cliente y empiezo a generar unos temas de recomendación. Todo esto asociado pues a un estudio con modelos analíticos que me permiten medir diferentes variables alrededor de lo que hoy pasa con Andrés y te cogí pues ahí de ejemplo. Entonces, Andrés vive en Marinilla. ¿Qué está pasando alrededor de esa ubicación? Desde ahí empiezan como esas validaciones de conocer al cliente y determinar lo que está pasando allá, cuántos otros clientes están alrededor o viven en Marinilla, que posiblemente tengan relacionamiento con Andrés, y entonces empieza uno como a detectar pequeños patrones que le ayudan a identificar que ahí hay algo que motiva, que mueve y que empieza a conectarse con un tema estratégico de ofrezcámosle algo, vendámosle este producto, entreguémosle esta oferta, llevémoslo a este punto. Entonces eso es como en ese antes. En el durante, Andrés ya viene y quiere interactuar con la organización y encuentra caminos como un canal WhatsApp, por ejemplo, una llamada telefónica, cómo hacer que esa experiencia sea diferente y sea una experiencia agradable para Andrés en lo que viene a buscar, ¿cierto? Entonces ahí encontramos el tema de los chatbots, pero ya el chatbot tiene que empezar a tener un tema de evolución y ahí viene la IA generativa y el boom y ChatGPT, y todo este cuento que nos empiezan a ayudar a entregar respuestas mucho más especializadas, coherentes e incluso personalizadas. Entonces Andrés podría tan fácilmente como decir, venga, yo necesito saber cuál es el saldo que tengo en este portafolio de voluntarias, quiero saber cómo me puedo mover y empieza a haber una serie de preguntas que ya son muy especializadas en un tema específico, pero que con estos conceptos de IA se pueden ir transformando y le pueden entregar una experiencia mucho más agradable, más rápida, más efectiva, con quizá eso que Andrés estaba esperando obtener de una manera rápida. Lleva eso mismo a otro canal, entonces no es en un chat, sino en una llamada telefónica. Entonces tengo una llamada telefónica en lenguaje natural, en una conversación como la que tenemos aquí, y tranquilamente estoy hablando con un bot por detrás que tiene todo el proceso de inteligencia artificial, que es capaz de identificar cuál es mi información y que puede generarme una respuesta coherente, clara, concisa frente a mi pregunta. Ahí hicimos un cambio de canal, pero de igual manera estamos haciendo lo mismo, entregando una, una información de manera personalizada. Imagínate más cosas en estos dos canales. Yo tengo que saber, yo organización, tengo que saber qué es Andrés.
Supongo que muchos de aquí conocen la validación de identidad, saber que la persona sí es quien dice ser. Mecanismo tradicional. Usted tuvo una relación con cuál de estos bancos, te nombran 5 bancos. ¿Cuál de estas direcciones hace match con usted? Entonces le hacen una serie de preguntas al cliente de su historia, de su vida pasada, que quizás puede que no recuerde, y ahí en promedio puede tardar hasta 4 minutos haciendo ese tipo de validación, y al final de los 4 minutos el sistema le dice, lo siento, tiene que ir a una Ah, oficina porque no validaste tu identidad. Entonces la experiencia es horrorosa. 4 minutos más tener que ir a una oficina porque no pude hacer esto virtual hoy en 2024, donde los servicios le apuntan a un tema de virtualidad 100%. ¿A qué voy? Inteligencia artificial, biometría de voz, validación de la voz, reconocimiento de patrones que me identifiquen a mí en 20 segundos que yo soy Alexander Gutiérrez y que puedo continuar. Y con un tema de seguridad que lo hablábamos ahora, bastante fuerte, que me garantice que no van a haber unos temas de fraude y que puedo tener esa garantía. Si estoy haciendo una interacción a través de un tema de un WhatsApp, por ejemplo, un reconocimiento facial, entonces a través de mi celular puedo apoyarme a hacer reconocimiento facial y lo mismo, una experiencia diferente hacia el cliente. Retomo el otro punto, entonces estábamos en el durante y me quedaba el después. Y en el después. después viene, bueno, ¿qué pasa después de esa interacción que yo tuve con la organización? Espero, por ejemplo, que me entreguen la información de manera quizás también personalizada y adecuada a lo que yo solicité, ¿cierto? Eh, Te hablo de conceptos como videos dinámicos autogenerados con información personalizada del cliente, donde no solo me van a mandar un documento, un PDF, donde no solo me van a mandar un extracto que es bastante confuso y enredado, sino que me mandan un video de 1 minuto donde un bot me está hablando y me está mostrando los datos que son míos, me habla con mi información en un video que es un audiovisual donde la interacción es mucho más amena, más amigable y para el cliente uno esperaría que haya una interacción pues mayor, un entendimiento mejor de la información que cuando te hablan solo con un tema de texto, por ejemplo. Entonces mira que ahí están como esos 3 grandes bloques y hay muchas otras cosas alrededor de eso, pero que finalmente están impactando la experiencia del cliente. No solo lo que yo le entrego al cliente le impacta, sino lo que hago también al interior, lo que hago en mis procesos, hace que mis procesos sean más ágiles y finalmente el cliente se está impactando en la experiencia de, mira, llevé eso hoy y mañana y ya para mañana me entregarán la información. Qué rapidez y me la entregaron completa como la necesitaba, no tuve reprocesos. Ahí empieza a darse todo ese tema de experiencia del cliente. Y bueno, no quiero ahí extenderme más, pero Alex, pero tengo bueno, primero, brutal ver precisamente todo ese journey del cliente y cómo finalmente la inteligencia artificial nos va ayudando en el antes, en el durante y en el después. Y en vista de esos desafíos, porque mira que hay unos temas muy interesantes, entonces yo cómo finalmente puedo tener esa oferta personalizada, yo cómo finalmente puedo activarme con diferentes canales y poder ayudar con todo el tema, incluso biométrico, yo cómo puedo, por ejemplo, con toda esa información personalizada. Y mira que es muy bacano, pero esos desafíos, o sea, si tú pudieras recomendar algunos consejos como, venga, finalmente esto es un proceso muy grande, que chévere uno poder vivir toda esa experiencia dentro de él, pero eso no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, esto no va a ser de que hoy me senté y entonces llegamos, ya la gente oyó no, esta charla, digo, mañana vamos a hacer la sacó experiencia todo. como dijo Alex. ¿Cuáles son esos desafíos, Alex, que nos puedas compartir? No, total, Andrés, es lo que estás diciendo. O sea, esto es como divide y vencerás, ¿cierto? Entonces yo me tengo que ir a qué es lo que más me genera valor, cuál es el 80-20 de toda esta interacción, el antes, el durante y el después, a dónde quiero pegarle, porque sé que hay una afectación muy grande del cliente hoy en ese punto. Primer punto, pues, es definir eso, ¿cierto? Y definir, quizás lo dije al inicio, definir algo funcional, pero pequeño, ¿cierto? Las cosas es empezar por algo pequeño, funcional. Y si le hacemos el clic a ese pequeño y funcional, va a ser complejo, va a ser difícil, vas a tener que estudiar, entender, enfrentarte a lo que eso significa resolver ese reto. Si hablamos, por ejemplo, de validación de identidad, biometría de voz, esa cosa particular, eso te implica entender qué existe hoy, cómo se maneja, cómo funciona la biometría, el perfil biométrico, cómo lo obtengo, cómo lo manejo, cómo le pongo cosas de seguridad. Y ese es un camino quizás un poco largo, que puede ser algo tortuoso, pero también vas a encontrar ahí partners que te pueden ayudar en el camino, mucha información que te puede ayudar. Y yo creo que una cosa importante es como probar. Uno puede tomar varios caminos, Andrés. Yo puedo tomar el camino de contrato un proveedor, un partner que me ayude y listo, y yo confío 100% allá. O puedo tomar el otro camino, si es mi interés, de yo sentarme aquí y yo poder experimentar y tener equipo, personas que puedan experimentar y probar eso
desde lo real, desde venir a poner una línea de código aquí en Python o en JavaScript o en lo que me toque y darme contra las paredes y después de un mes darme cuenta que ese no era el camino y que me toca volver a empezar. Ya, Tristemente es lo que pasa, pero es la forma en la que uno aprende, entiende y conoce realmente cómo funciona esto por detrás, ¿cierto? Y se vuelve como un ciclo, se vuelve un ciclo donde tienes que tener esa capacidad de poder eh, manejar el tema de por aquí no ver y me tengo que devolver. La frustración es un tema supremamente importante y que hay que tener ese control y no todas las personas pueden tenerla, entonces también es algo importante que no hablamos de lo técnico, hablamos de un tema ya del ser, de la capacidad blanda de la persona, pero es bien importante. de acuerdo. De hecho, me quedo, para darle paso a Rommel, me quedo con tres mensajes muy interesantes y es, dentro de esos grandes desafíos, y compartimos muy bien esas visiones de Pragma y en la personalización hablamos de experimentos. Vamos experimentando, vamos probando, vamos mirando cuál es el camino, arranquemos en pequeño, pero decías algo muy chévere y Rommel también lo decía ahora y es, trabajamos en equipo, o sea, esto pensar de que entonces yo, Alex, voy a hacer mi proyecto solo y esto va a salir, Mm. no, eso es un trabajo conjunto de diferentes capacidades y finalmente vamos trabajando en pequeño, pero todos conectados hacia el mismo rumbo. Entonces me quedo con esos tres mensajes, Alex, de esta parte y le doy paso a Rommel, que seguramente está que se habla, para que nos cuente un Sí. poquito más No, de él también como lo ve. ya todo lo dijo Alex. Ese punto, No, no, no. lo del journey que presentó Alex, pues tremendo y creo que sí, como también lo dijo en un punto de mirar en dónde es que mejor voy a impactar al cliente, o sea, dónde voy a generar más valor, pues digamos, desde ese punto de vista de experiencia al cliente en ese journey de los tres pasos que nos presentó. Digamos, como algo adicional que diría yo, pues a nivel de retos frente a la experiencia del cliente o desafíos, finalmente el último eslabón, o digamos lo principal que son los datos. Me ha tocado, digamos, prototipos donde hemos intentado implementar temas de personalización y realmente dependiendo de la calidad de datos que se tengan, es que también los modelos me van a aportar cosas buenas o no. Entonces, digamos que ahí uno de los grandes desafíos finalmente vuelve al tema de los datos. Entonces, finalmente también tiene que focalizarse cuando vaya a hacer prototipos y de cara a experiencia al cliente, donde tenga de pronto una mejor calidad de datos, para que, pues, digamos, de esa manera, de esas, digamos que son cosas que ha tocado ver, digamos, en el transcurso del tiempo y donde se obtienen mejores resultados finalmente es allá donde tengo mejores datos y allá me enfoco como también a alinear con lo que estaba diciendo Alex, venga, puede que uno de los canales, pues uno puede tener diferentes canales de atención y muchas veces por cada canal hay un aplicativo diferente. Entonces, de pronto, si no se tiene un centro de datos, un data lake o algo así, hay que enfocarse, hay que mirar dónde puedo tener un mayor valor y de ahí pues digamos que también los grandes retos están en pues cuando se tiene pues digamos en ese tema de calidad de datos eso también va acompañado a la frase que dice garbage in, garbage out y ahorita muchas veces también se tiene el garbage in, hallucination out. Entonces eh, hasta le toca a uno cuando uno está en ChatGPT o cualquier herramienta que se le queda bloqueado pensando, cuando muchas veces hemos mirado un prototipo de conversación de chat, se le quedan a uno los chats muchas veces en el aire y y eso también, digamos, puede afectar fuertemente al cliente y yo creo que eso también se trata de la evolución que están teniendo las mismas herramientas. Entonces, digamos que esa maduración que están teniendo también impacta mucho al cliente y hay que tratar de mirar cómo minimizar ese impacto por esas alucinaciones que se dan frente a esa experiencia que puede tener el cliente. Porque si estamos probando, digamos, sobre todo estos modelos de LLMs, pues como tal, y estamos utilizándolos, pues hay que mirar cómo realmente los entrenamos bien para que den una buena respuesta y no afecten también la experiencia. De acuerdo, y de hecho, Rommel, me gusta mucho y gracias por hacer énfasis en la calidad de los datos. Muchas veces como compañía yo creo que hoy estamos o hemos hecho medianamente la tarea de tener de tener mucha información,
La pregunta es, ¿qué tan buena información es? Porque tú lo decías, claro, nos podríamos apalancar por estos modelos, digamos, que ya han sido preentrenados, pero cuando queremos empezar a customizar, cuando queremos ya que nuestro modelo empiece a entender nuestras particularidades y la información no es correcta, pues puede una cosa tan sencilla como el versionamiento, donde alimentamos no sé, en este caso vamos a alimentar la base de conocimiento y tenemos dos versiones diferentes y eso va a crear un problema de compatibilidad o va a crear un error porque no entiende. Entonces, ahí ese tema que tú mencionas, me voy con ese mensaje porque tenemos que garantizar la calidad de la data. Y esa calidad de la data, pues hace todo un bloque o hace parte de una gran sombrilla que es cómo yo empiezo a gobernar, a crear buenas políticas, alineamientos, cómo involucro a toda la compañía para que finalmente entienda que esto no es un tema de Alexander, un tema de Romer, es un tema de todos, donde finalmente si yo meto un dato mal simplemente por querer hacer las cosas rápidas, pues el día de mañana se me va a dificultar más finalmente implementar todo ese tema de inteligencia artificial. Entonces, Válido, válido Andrés, y yo creo que ahí das en un punto muy importante. Solamente ese tema del versionamiento es algo complejo. O sea, hoy tú puedes hacer QA sobre los desarrollos y los datos muchas veces se van a comportar. Pues digamos que los desarrollos tienen ese comportamiento estándar, pero cuando tú empiezas a jugar con entrenamiento de un modelo y datasets que le estás dando, pues puede que ahí ya en la segunda prueba que hiciste, los resultados no te van a dar por una variación mínima, por un sesgo que se generó. Entonces solamente que eso ya también se está discutiendo, cómo manejar una buena arquitectura para todo el tema de Machine Learning, por ejemplo. de acuerdo, de acuerdo. Voy a tocar mis últimos dos temas, de verdad. Me da rabia que el tiempo pase tan rápido, sobre todo cuando uno disfruta estas conversaciones. Y estoy seguro que aquí muchos de nuestros pragmáticos están tomando nota porque eso es lo que queríamos, que aprendieran de expertos, que vieran finalmente cómo podíamos de una u otra forma ver retos y ver cómo esto se va materializando. Les voy a tocar un tema que me parece bastante interesante, que seguramente no se ha hablado mucho en las compañías y tiene que ver específicamente con la ética y la privacidad de los datos. ¿Y por qué lo hablo? Porque miren que ese ha sido como un conflicto y una discusión continua de hasta dónde llega la inteligencia artificial y cómo podemos nosotros garantizar que de una u otra forma no termine haciendo recomendaciones que no son correctas. Entonces, sí me gustaría, y ahí voy a arrancar con Rommel para invertir un poco la dinámica. Rommel, arranquemos contándonos un poquito, ¿qué crees tú que pueden ser unas buenas prácticas para, porque considero, o y si tú consideras que desde la parte, digamos que empresarial, deberíamos de estar hablando de la ética, no solamente dejar la inteligencia artificial funcionando sola, sino debería existir un filtro para que no terminemos haciendo unas recomendaciones que afectemos directamente a nuestros clientes. Entonces, cuéntanos un poco, Rommel, cómo ves tú ese tema de la ética, cómo convive con la inteligencia artificial, cómo meterlo en el mundo corporativo y qué crees tú que podrían ser unas buenas prácticas para que estas dos cosas converjan, si es el caso. Yo creo que desde que arrancó, desde que empezamos a tener este boom de inteligencia artificial, el tema de la ética finalmente se ha hablado mucho, los sesgos que ha tenido, y el tema es que hasta el momento apenas estamos empezando a regular. Entonces, hace poquito salió por ahí en el Parlamento Europeo que estaban sacando por allá en España la primera ley de inteligencia artificial, y bueno, finalmente ahí se quieren como empezar a cubrir ese tipo de cosas. Aquí en Colombia, de pronto, pues también está empezando a salir ya un roadmap de inteligencia artificial donde tratan de acercarse a empezar a cuidar todo ese tema ético como tal. Pero yo digo que mínimo en lo que se esté manejando con inteligencia artificial hay que trabajar con temas de transparencia, pues, y esa transparencia viene sobre pues, que todas las prácticas que implementemos alrededor de ella pues, sean muy claras. Inclusive la transparencia también tiene que ver con esa calidad de datos como tal, que los modelos que se tengan también sean fácilmente explicables, no que sean como a veces como cajas negras que de pronto no sabemos interpretar. Hay otro tema fundamental que mínimo va de la mano con la inteligencia artificial y es todo el tema de protección de datos, ya sean las regulaciones que tengamos acá en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. Eso también ayuda un poco. Aquí estamos hablando como qué factores, entonces digamos que esa transparencia, explicabilidad frente a los modelos, que también el tema de protección de datos se mantenga y empezar a trabajar pues en las compañías todo el tema de responsabilidad y gobernanza, tanto responsabilidad sobre los reglamentos de trabajo. Muchas veces los reglamentos tienen cubiertos como toda esa parte, digamos, operativa
que pueden tener las personas frente a los datos y frente a todo lo que hacen pues con las herramientas. Ese pues es un camino también como para empezar a cubrir un poco y manejar, digamos, todo el tema de gobernanza a nivel de lo que se está haciendo con inteligencia artificial en los diferentes, digamos, en los diferentes alcances de arquitectura o ahorita todo lo que hablábamos de, digamos, de esas capacidades que se tienen de negocio. Entonces yo diría que como esos puntos son los que yo diría que hay que tener en cuenta, se me ocurre en este momento. Súper, transparencia, y eso es un principio que todos deberíamos de partir, y transparencia en todo, en el manejo de la información, hablamos de protección de los datos, finalmente los dueños de los datos somos nosotros los usuarios, entonces hay que tenerlo muy claro, y me gusta mucho también el tema de, venga, la transparencia parte del principio de no nos enredemos, usted no entiende, lo hablaba ahorita Alex, pues yo le explico de una forma sencilla, pero también tengo mi responsabilidad digamos que como persona que está llevando ese proyecto a que entienda que no estamos violentando algo completamente de un usuario. Miren que no podemos excusarnos diciendo como, no, es que fue la herramienta y nosotros nunca caímos en cuenta de eso. No, es una responsabilidad de todos los que estamos aquí. Alex, ¿cómo lo ves tú? Compártenos un poco el tema ético, porque es bien interesante. Sí me gustaría ver también el sector financiero cómo lo estás viendo. Pues mira, Andrea, yo creo que, como lo decía Rommel, esto tuvo un disparo hace muy poco con todo el tema de la IA generativa, como que todos se alertaron y dijeron, oíste, eso de inteligencia artificial como que sí funciona, eso como que parece tipo película y nos va a venir aquí a conquistar la máquina y nos va a manejar, y entonces empezaron como los temores, esto ya sí tiene sentido, y empezaron los temores a nivel mundial de qué está pasando, los comentarios por allá de muchos expertos alrededor del uso de estos modelos, empezamos a hablar de un concepto que quizás antes no se hablaba, que era la alucinación. Entonces mucha gente empezó a decir, no, es que el modelo alucina, ¿acaso es que es un humano que está como loco o qué? No, es que inventa. Usted le pregunta cosas y parte de ese modelo ser generativo es que él se inventa la respuesta y usted se la cree porque le dice también que se la cree. Entonces, todo se empezó como a despertar esto que no es nuevo, que el tema de gobernabilidad de los datos no es algo nuevo, pero es algo que yo siento que no tenía como tanto sentido o no se veía la importancia realmente porque la IA no estaba tan adelantada como lo que está pasando hoy. Entonces ya dijeron hoy, venga, ahora hay que ponerle freno a esto, pongámosle cuidado a lo que está pasando alrededor de este cuento. Y empezamos a hablar de gobierno de inteligencia artificial, y entonces empezamos a hablar de una evaluación de impacto ético, empezamos a hablar de cómo es la transparencia de ese modelo, la explicabilidad, la protección de los datos, que lo hemos hablado toda la vida, pues de cara a un cliente para que me acepte la privacidad y el uso de los datos, pero aquí ya tomo un tema muy relevante. Estoy usando un dato para entrenar un modelo va a tomar decisiones a partir de esos datos. Entonces, ¿qué pasa con la diversidad y la inclusión? ¿Qué pasa con los sesgos de los datos que yo le voy a hacer al modelo? Porque ya no es como que, mira, yo le pregunto a ese modelo si me acepta el crédito y él dice sí o no, pero cuando nos damos cuenta que tiene una tendencia a que acepta más hombres que mujeres, entonces, venga, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el sesgo que tuvo ese modelo, cierto? Y eso tiene implicación mucho mayor, pues, porque yo como usuario, donde una IA es la que está tomando decisiones de un futuro mío para saber si me dan un crédito o no de vivienda, ¿cierto? Pues tengo el derecho a saber qué es lo que pasó allá por detrás. Es que no fue un ser humano, fue una persona. ¿Y cómo así por qué ya me lo negó? Yo quiero saber. No, no, es que el modelo tomó la decisión. No, pero yo quiero saber qué fue lo que pasó. Entonces, mira que todas esas situaciones empiezan a confluir a esa necesidad de hablar de un gobierno, ¿cierto? Y hablar de un gobierno yo creo que quizás es otro de los puntos que uno debería pensar antes de meterse en todo el cuento. Gobierno lo vemos muy al final, pero casi que te va a tocar devolverte otra vez. Cuando yo empiezo a hacer inteligencia artificial, hago modelos y genero aplicaciones, no sé qué, y no hago gobierno, por allá al final me voy a volver a ver un punto grande de gobierno y me voy a tener que volver a todo lo que hice. Entonces, qué bueno que fuera al revés, que cuando me decías ahora la pregunta ahora, ¿cómo arrancar todo este cuento? Incluir un tema de gobernabilidad. ¿Cuál es cuál es el sentido para mi organización de gobierno? Porque para todos no es lo mismo. ¿Cuáles son los principios que afectan lo que yo hago como una corporación o como una compañía? ¿Cuáles son las políticas que yo tengo que tener, cierto? ¿Y yo qué quiero medir? ¿Mi interés es transparencia y explicabilidad o solo transparencia? O sea, hay que tener una claridad. No es llenar, no es hacer por hacer, no es tener un documento en Word o un PDF gigante donde está el gobierno y mis políticas y no sé qué, no. ¿Cómo eso lo vuelvo realidad?
a lo que yo hago en mi inteligencia artificial. ¿Cómo soy capaz de llevar esa carreta, entre comillas, llevarla a un tema de despliegue de un modelo en un nivel productivo? Que el prompt, no más, el prompt de un modelo, ¿cierto? Como el afinamiento que le hago a un modelo sea el correcto. ¿Cómo hago yo para que eso, incluso de manera automática, se pudiera validar, chequear y saber que en ese prompt no estoy con un tema de sesgo de género, por ejemplo? Entonces, mira a lo que lo lleva a uno pasar de tenerlo en un documento escrito, pero llevarlo a la realidad, que yo haga un clic en un despliegue de un modelo, pero que algo me valide que ese sesgo no se esté generando y que me permita sacar un modelo a producción que me va a entregar respuestas claras, transparentes, confiables. ¿A quién? Al cliente, y ahí vuelve y conecta la experiencia, y no tener eso conectado nos desbarata todo este cuento. ¿Qué nota? Dos elementos, Alex, y gracias por compartirnos, porque, de acuerdo, el gobierno no es de último, el gobierno es lo primero que tenemos que estar pensando. Y qué interesante que todos los que estamos metidos en esta onda de la inteligencia artificial, pensemos en ese gobierno y, como tú lo mencionabas, hagamos esa evaluación de impacto ético. No podemos dejar que esos sesgos terminen de una otra forma, generando recomendaciones, porque detrás de eso hay un humano, hay una persona, y tenemos que garantizar que de una otra forma eso se solucione. Quiero finalizar este espacio, tanto a Alex como a Rommel, agradeciendo una pregunta para cada uno. De verdad, uno aquí hablando se va divirtiendo y pues el tiempo se le va pasando, pero quiero finalmente una pregunta para cada uno. Y la primera tiene que ver con Rommel. Sí me gustaría conocer un poco ese deseable que ve Rommel en términos de lo que es actualmente retail y la inteligencia artificial. Me explico. Para ti, ¿cuál sería el deseable o el sesgo? Tú hablabas la deuda técnica y hablamos de inteligencia artificial, ya sea en la automatización de procesos, seguramente en la integración con otros elementos o con otras tecnologías. ¿Dónde ves, Rommel, que es el deseable? Tú dices, ve, qué bacano, y bacano que empresas como la nuestra, que hace parte, se vaya metiendo en esto y sigamos todavía avanzando más, porque consideras que todavía hay una deuda técnica o todavía no estamos al punto que tú desearías. ¿Cuál podría ser ese, Rommel? No, es que yo diría que no hay que pensar, muchas veces se enfoca uno solamente a pensar en, ahorita pues como en muchos de los temas que hemos mencionado, o sea, yo creo que tanto el front como el back tienen que ir como muy alineados como en aprovechar la inteligencia artificial. Eh, yo diría que no, pues ahorita frente a todo lo que tenga que ver con personalización es un tema que se puede aprovechar hoy en día, tanto para productos nuevos como para productos de temporada, para tendencias. Pues hay algo que uno ve mucho pues digamos que Amazon Go, digamos a nivel de retail ha venido, pues sonó mucho y tuvo su boom, pero de pronto uno ahorita está viendo, pues sobre todo en Colombia, ve ya más el tema de autoservicio, pero solamente puntos como los de reconocimiento se están pesando todavía productos. Hay lugares donde ya todo lo que es el peso de los productos, al menos ya se está supliendo con temas de visión artificial. Mm, yo creería que en el retail, pues igual todo lo que tenga que ver con gestión de inventarios, con gestión eficiente de inventarios y tiendas, es donde tiene que estar el foco de inteligencia artificial, también en todo el tema de, de, de entrega y delivery, también hay una gran oportunidad, no solamente, por eso no solamente en el proceso como de cara al cliente, sino en todo el flujo que ahorita nos estaba pintando Alex, también hay que mirar ahí en esos puntos, por ejemplo, cómo se vuelven entregas más eficientes a través de aplicación de inteligencia artificial. Súper, súper ahí, Rommel. Y antes de darle el paso a Alex, un mensaje que tú le quieras dar a los pragmáticos que hoy están súper metidos en esta semana de la inteligencia artificial de Pragma. ¿Qué mensaje tú como empresa, digamos, que le quisieras dar a estos pelados que están todo el tiempo pensando cómo le hacemos la vida fácil a las empresas? ¿Qué mensaje nos quisieras regalar ahí, Rommel, antes de darle el paso a Alex? ¿No? Que siempre hay que buscar cómo generar valor para las empresas. O sea, siempre, desde que uno muestre, y eso pues finalmente el agilismo no lo muestra y todo eso, pero
pero a veces el concepto dentro de los negocios queda etéreo y finalmente los negocios se miden es por las utilidades que generen. Entonces, con esos focos que vimos ahorita, siempre hay que tener eso frente a cualquier proyecto, ya sea inteligencia artificial o no sea inteligencia artificial, es realmente eso cómo va a aportar rápido valor. Pues hay que pensar a futuro, pero realmente desde que eso sea así, pues desde que ayudemos a pensarle a las empresas, y lo estás hablando desde el punto de vista de los pragmáticos, también es buscar que cuando se estén planteando soluciones, uno esté mirando esos puntos. Venga, esto sí realmente va a traer más que esto, o esto va a optimizar más recursos que esto, o me va a disminuir más riesgos que esto. Yo diría que seguiría con ese punto como mensaje. Y me encanta, Rommel, y de verdad muchas gracias porque ese es algo que de una u otra forma transmitimos todo el tiempo y es generación de valor. Alex, nos quedan 4 minutos, entonces me gustaría dos cosas. La primera, expectativa, ¿qué se sueña Alex? Si nos puedes compartir también de la visión de protección bacano, ¿qué se sueña con la inteligencia artificial? Y segundo, lo mismo, ¿qué mensaje nos quiere regalar los pragmáticos en este camino en donde queremos ayudar a empresas como ustedes? Finalmente venimos haciendo cosas muy disruptivas, muy potentes, pero quisiéramos que tú nos dieras un mensaje de decir, pragmáticos, no se olviden de esto. Entonces, expectativa y un consejo o un mensaje que nos quisiera regalar a todos los pragmáticos. Andrés, de cara a la expectativa, mira, uno se centra mucho en temas de inteligencia artificial, obviamente, pero esto no funciona solo. Saber de un modelo de speech, de vision, de procesamiento de lenguaje natural, o como se llame, cualquier cosa de estas, no solo es, no es suficiente. Alrededor hay un montón de cosas, de integraciones que se requieren, ¿cierto? Una solución de inteligencia artificial, un componente no funciona solo, necesitas tecnología, digámoslo, tradicional en nube, donde sea que lo tengas, necesitas desarrollo tradicional para que eso tenga cara como una aplicación. Y también voy al punto con eso como conectado, y es que eh, como todo, esto sigue evolucionando. Hay un tema bien importante que hemos estado revisando desde la parte financiera, desde el mundo de inversiones, y tiene que ver con computación cuántica, que quizás eso es otro espacio como este. Pero lo importante de esto es la conexión que empieza a haber entre computación cuántica y el mundo de la inteligencia artificial. Por ahí hay un concepto que se llama Quantum Machine Learning y tiene que ver con cómo un modelo analítico, cómo un modelo esto de inteligencia artificial no lo corre en el mundo tradicional, sino en un mundo cuántico. Y eso ya es como un boom, eso es otra cosa por allá, donde si aquí un proceso se te demoraba 24 horas, allá pasas a un milisegundo. Son como las capacidades que empiezan a ver de pasar de un mundo tradicional a un tema cuántico. Entonces imagínate lo que puede pasarle al mundo de la analítica y de la inteligencia artificial cuando te lo llevas a esta dimensión del mundo cuántico. La cosa se extrapola a otro lado. Y lo traigo a colación porque eso hace parte de lo que es el mundo de las inversiones en las empresas financieras, ¿cierto? Como el tema de las inversiones que hoy se manejan, algunas cosas se controlan a partir de algoritmos de machine learning tradicionales, pueden llegar a escalarse de una manera muy diferente y donde obtienes un valor efectivo potente. La computación cuántica todavía le falta mucho, eso está todavía arrancando, pero es un tema que va como la inteligencia artificial, eso va a 1000 por hora y es importante no dejar pasar esas cosas que están sucediendo allá alrededor porque uno empieza a ver como que esa es la tendencia y el futuro. De cara A al los consejo, pragmáticos y a la gente que nos ve, ¿no? Porque sí, yo creo recordemos que que está aquí todo el mundo viéndonos. sabes que yo siempre pienso que esto es un tema de ganas, más que tener un tema de conocimiento, meterse en el mundo de la inteligencia artificial es gusto propio. Al que le guste y le apasiona la tecnología, adelante, va a encontrarse paredes por todo lado. Yo lo digo aquí muy coloquial, muy paisa, como uno en una manga, por allá en un monte con un machete, vas abriendo camino, ¿cierto? No ves nada en medio de la selva, abriendo camino, y cuando de pronto, después de un mes de estar abriendo camino, lanzas y le pegas una roca, y ahí te das cuenta que nada, no hay nada que hacer, tienes que devolver y volver a abrir otro camino por otro lado. Pero a quien le guste y le apasiona este cuento, eso se vuelve muy valioso y no importa ni el lenguaje de programación ni el concepto, sino, o sea, yo digo, las ganas, y si las ganas están, para mí eso lo puede con todo, el conocimiento se adquiere, las ganas es mucho más difícil, la verdad. Qué nota. Entonces yo creo que la invitación es, así como aquí estamos los que amamos todo el tema de la inteligencia artificial,
pues que más personas se involucren finalmente y con ese amor y claramente con ese compromiso seguramente se va a ir habilitando y iremos sorteando muchas situaciones, conocimiento, Ujú. recursos, pero lo importante es que de verdad te apasione este tema. Alex y Rommel y Dani. Va Pero un comercial. antes, yo sé que ya acabamos, pero hay una preguntita y no quisiera que cerráramos. Es una pregunta para Alex y no sé, vamos a ver si nos da para contestarla y es, ¿cuál es el porcentaje de experiencias efectivas a través del chatbot y cuál es el porcentaje de abandono? No sé si tengas esos datos. Acá nos Experiencia efectiva, hemos estado entre un 89 y un 94% de cara al cliente. La cifra de abandono, si no la tengo, no la tengo aquí en mente, pero más o menos esa es como la tasa que tenemos en las validaciones que hacemos como una encuesta también alrededor de la conversación que los clientes tienen con nuestro chat. Súper, esa fue la pregunta que logramos y que nos enviaron. Eh, agradecerles de nuevo por aceptar este espacio, agradecerle a todas las personas que asistieron, que se conectaron. Este es el segundo espacio de la Semana de Inteligencia Artificial de Pragma, de cara interna, el primero que abrimos de cara a público externo. A las personas de público externo que nos están viendo, recordarles que el miércoles a las 5:30 tenemos otro espacio. En nuestras redes publicamos el link para que se registren si aún no lo han hecho y a los pragmáticos ya toda la información la tienen en su correo, en WordPress y en el calendar. Entonces, nada, de nuevo, mil gracias a todos y gracias por estar en ese espacio. Hasta Súper, un luego. abrazo para todos. Gracias, que estén muy bien, Hasta chao. luego, que esté muy bien. Chao. Feliz día. Chao. Gracias.